según yo lo entiendo, según mi forma de pensar, mi manera de ver las cosas, el modelo correcto de política migratoria es la que existía en los antiguos países que había al otro lado del muro de Berlín, los países de la órbita soviética. Ese es, para mí, el modelo, no digo perfecto, pero sí el que más se acerca a lo que yo considero como perfecto de sistema migratorio. Es decir, las autoridades soviéticas consideraban como políticamente indeseable una inmigración en masa. Tampoco consideraban deseable una emigración en masa. En la época soviética, normalmente estos países eran estancos. Había trasiego de personas, naturalmente. Dentro de la Unión Soviética sí había movimiento, pero también había unos pasaportes interiores. Es decir, si un ruso quería irse a Ucrania a vivir, no a viajar de vacaciones, sino a vivir, tenía que conseguir la autorización del partido local de ese valle, del valle de Ucrania. Utilizo la expresión valle porque a mí me gusta mucho utilizarla. Es decir, yo no podía decir me voy a vivir a Ucrania porque me apetece, no, tenía que conseguir la autorización del partido, que es como decir del señor feudal en la Edad Media, y conseguir que en aquel otro valle al que yo quiera ir me admitan. Bien, según este modelo, naturalmente, había inmigrantes, estudiantes a lo mejor, en universidades de Moscú que venían de otros países del área socialista o incluso de fuera del área socialista, que estaban estudiando su carrera en Moscú o en Kiev o en cualquier otra ciudad, pero naturalmente eran invitados a venir por el propio gobierno soviético y durante el tiempo que duraban los estudios no podían abandonar la Unión Soviética y pasado ese tiempo tampoco, porque de alguna manera tenían que prestar los servicios para los cuales fueron educados. Es decir, la Unión Soviética no fabricaba un médico gratuitamente por parte del que estudia, incluso cobrando un pequeño sueldo y teniendo manutención y alojamiento gratis, para que luego, una vez terminada la carrera, el médico diga me voy a Estados Unidos porque me van a pagar más. En un sistema planificado las cosas no funcionan así. Si el Estado considera que van a ser necesarios dentro de 10 años un número X de médicos, los fabrica en las universidades, de forma que para el estudiante sea absolutamente gratuita la educación, pero naturalmente tú estás obligado luego a devolverle a ese Estado no el dinero, porque no es una cuestión de dinero, sino los servicios. Es decir, yo durante muchos años tendré que estar cumpliendo mis labores de médico allí. Tanto seas soviético como fueras un estudiante que venía de un país extranjero invitado con una beca por el Estado soviético. Yo, por ejemplo, en Cuba, cuando Cuba era un país que estaba bajo la influencia soviética y no ahora, que personalmente Cuba hoy día no me gusta, me parece una basura, me parece el típico país caribeño y a mí no me gustan los países caribeños, pero en aquella época que aún todavía, aunque siempre fue aquello un coto personal de Fidel, pero cuando aún estaban los rusos y organizaban aquello un poco, yo recuerdo en Cuba personalmente haberme encontrado con estudiantes en la Universidad de La Habana que venían de otros países. Bien, pues hasta conocí el caso de una jovencita española que tenía mucho interés por estudiar en Cuba, no sé por qué. Nunca me interesé por los motivos. La cuestión es que no fue nada fácil. Tuvieron que intervenir los padres, relacionarse con la propia embajada. Los padres eran comunistas, además, eran del Partido Comunista. Tuvo que intervenir la embajada y al final, después de varios meses de gestiones, consiguieron una beca del gobierno cubano para que su hija pudiera estudiar en Cuba. Y así su hija consiguió vivir en Cuba y estudiar en Cuba. Y luego se tuvo que quedar a trabajar en Cuba unos años, como estaba acordado en las condiciones de la beca. Bien, pues ese es el modelo. Ese es el modelo. Voy a contar, por ejemplo, una cosa que estoy leyendo en Wikipedia que me llamó mucho la atención. En los años 60, a finales de los años 60, tiene que ver con este tema de las olas migratorias. En este caso, fueron judíos que salieron desde la Unión Soviética al Estado de Israel. Como digo, una inmigración en masa siempre fue, tanto emigración como inmigración, siempre fue políticamente indeseable para las autoridades del régimen soviético. Leo literalmente de Wikipedia. Dice, en la estela de la victoria israelí durante la Guerra de los 6 días en el año 1967, la Unión Soviética rompió sus relaciones diplomáticas con Israel. Se unió a España, que también teníamos rotas nuestras relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, y España además ni siquiera reconocía ese Estado. Bien, sigo leyendo. Al mismo tiempo se inició una agresiva campaña en la Unión Soviética de propaganda antisionista realizada por el propio Estado soviético a través de los medios de comunicación masivos, sigo leyendo en Wikipedia, controlados por el Estado, y de esta forma se promovió el surgimiento de un antisemitismo soviético que fue además acompañado, dice literalmente Wikipedia, por una brutal discriminación hacia los judíos en la Unión Soviética.
Así, a finales del año 1960, la vida cultural y religiosa de los judíos que vivían en la URSS se había convertido prácticamente en imposible, y la mayoría de los judíos soviéticos no eran bien asimilados. Esta nueva ola, sigo leyendo de Wikipedia, el Estado soviético organizó un sistema para que los judíos que quisieran abandonar la URSS se les entregaba un visado de salida de tipo 2, que es un permiso para salir de la URSS para siempre, para no retornar nunca. Tenía visado de salida de tipo 1, esos países comunistas, vuelvo al hilo de lo que estaba contando antes, un visado de salida de tipo 1 te da autorización para salir como turista o para hacer algún trabajo o alguna misión internacional y luego tenías que regresar. Y estaban los visados de salida de tipo 2, que eran visados que te permitían salir de la URSS con la condición de que nunca jamás regresaras. Era un abandono de la URSS para siempre. Aún así, no todos los ciudadanos soviéticos judíos que lo solicitaron se les concedió. A muchos ni siquiera se les dejó salir. Aquí os muestro una foto que viene en Wikipedia de lo que era un visado de estos de tipo 2. Estos visados los recibieron un número bastante grande de personas allá por los años 70, de forma que en el año 72 concretamente provocó una salida masiva de judíos que estaban hartos de vivir en la URSS por las políticas antisemitas que, según dice Wikipedia, existían, a los que se les ofreció, se les otorgó este visado de salida de tipo 2 y nunca jamás pudieron volver a la URSS. Bueno, pues he puesto este ejemplo para que se vea un poco cuál es mi modelo. Ese es mi modelo. Yo sé que a mucha gente no le gustará, porque creen en la libertad de tránsito. Yo no creo en eso. O sea, una buena economía no puede ser organizada con gente entrando y saliendo. Eso primero, económicamente es nefasto, lo estamos viendo en Europa. Y segundo, genera problemas de todo tipo, no solamente económicos. Entonces, para muchos de los que están en contra de la inmigración y nunca se han considerado prosoviéticos, pues señores, miren ustedes a la Unión Soviética y a los países del Este y ahí encontrarán ustedes probablemente un modelo que estoy seguro que les agradaría.